Unidos todos juntos. Te damos gracias porque no solo decimos es lo que hay, no, sería un conformismo barato cuando somos dones, regalo tuyo, nuestra vida es regalo tuyo. ¿Qué hacemos con este regalo? ¿Cómo lo tratamos? Cuando tenemos todo lo que nos rodea, sí, hay noticias que son no alentadoras, pero hay otras que sí lo son. Y tenemos una oportunidad de cara al futuro. En este mismo presente, hacia adelante, cómo nosotros ponemos por obra tu palabra, si tenemos fe, si creemos. Que no sea una creencia barata, una fe sonsa, extrema, fanática, que no lo sea, sino al contrario, como decíamos el domingo pasado, con los pies en la tierra, teniendo un objetivo, una meta. ¿Cuántas metas hoy nos trazamos como iglesia, como comunidad, en lo personal, cuando tenemos un trato de amistad contigo? Por eso lo podemos decir, porque tu Hijo amado Jesús ya nos empezó a llamar amigos, consiervos, hermanos. Hermano nuestro es tu Hijo, porque Él se lo ganó ese título, lejos de quitarle el título de Dios, al contrario, lo tiene hoy más que nunca, porque no siendo pecador, se entregó por nosotros. Compartió nuestros dolores, como lo es un amigo o una amiga cuando se pone al lado nuestro y comparte con nosotros, aunque más no sea con la mirada, con el estar. ¿Cuánto vale un amigo así, no? Está en el mejor y en el peor momento de tu vida, al lado tuyo, porque te quiere como persona, como amigo, y tiene bien claro lo que sos vos. Qué bueno, porque Jesús, nuestro Señor, nuestro hermano, tiene bien claro que somos nosotros. Por eso somos conscientes de que somos salvos por gracia de Cristo, tu Hijo amado, que se entregó de una vez y para siempre por cada una de nosotros. Te lo agradecemos. Amén. Los textos litúrgicos del domingo 12 de septiembre del corriente año, 24º domingo del tiempo ordinario en el calendario litúrgico, que están preparados los siguientes textos. Libro del profeta Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me aplastaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecía el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Reflexión del salmista. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos.
estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país del aire. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de vosotros le dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se los explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Te alabamos. Hay algunos aditamentos a modo que hoy están tan de moda, tipo encuesta. Jesús se pone a preguntar con los discípulos, charlando, qué pensaba la gente, las personas que en algún momento rodearon a Jesús. Evidentemente la popularidad y el conocimiento. Se habrán dado cuenta las personas que, paisanos de Galilea o de ciertas regiones de aquel momento de Palestina, no estaban en presencia de cualquier persona. La persona de Jesús, la persona del Cristo, como confiesa Pedro, tú eres el Mesías. Hay otras versiones de los otros evangelios, llegan a decir el Hijo del Dios viviente. Hay algunas diferencias, incluso hay otra versión paralela a esta de Marcos, Mateo y Lucas, que llegan a agregar uno de los profetas sería Jeremías. Incluso hay uno que otro monarca le tenía temor a Jesús porque pensaba que era Juan el Bautista resucitado. Ya sabemos que hay un personaje, hijo de Herodes, Herodes el Grande, que
uno de sus hijos, monarca también, mandó a decapitar a Juan el Bautista y tenía temor. Le carcomía la conciencia, evidentemente. Entonces, la manera de ver a las personas a Jesús, por los milagros, por los prodigios, o por la cruz. ¿Cuál de los tres ustedes creen que tenemos más en mente nosotros? ¿Cómo nos invita Jesús al seguimiento con estas tres menciones? Milagros, signos, llamémoslo en términos teológicos religiosos, signos, maravillas y prodigios, o, ustedes fíjense, en forma disyuntiva, no digo ahí, forma conjuntiva, sino disyuntiva, o la cruz. Y ustedes fíjense, el reproche de Pedro, lejos de que te pase esto, hay una versión del Evangelio según San Juan, que uno de los discípulos le dijo, no vayas a Jerusalén, porque sabés lo que te va a pasar. Estaban en Betania con la familia de María, Marta y Lázaro. No vayas a Jerusalén, te van a matar. Es para nosotros la cruz un misterio. Jesús eligió la cruz para solidarizarse con nosotros, con el género humano, con cada uno de nosotros. Ahí nosotros, de acuerdo a qué concepción de este misterio, de la cruz, de Cristo, vamos a concebir la identidad de Cristo. Por eso es un contrasentido, sin negar la existencia del milagro, de prodigios, que a veces muchos cristianos se vayan detrás del milagro, de lo fácil. Justamente ese milagro fácil Jesús lo rechazó. Cuando en el desierto, en las tentaciones, en las pruebas, alguien le pidió las piedras que las convirtiera en pan. Milagro fácil. Y otros dos también rechazan. La del pináculo, la de adorar al enemigo. ¿O no? Ese es un camino fácil. ¿Jesús nos la viene a hacer difícil? No, porque da la sensación que a algunos les pesa la vida religiosa, o nos pesa. Como que hay algo que cuando somos invitados al mundo de la fe es como una carga, aburrida, tediosa, una mochila que yo no sé si ustedes alguna vez cargaron una mochila que se la pusieron en la espalda y tuvieron que sacársela. Justamente Jesús, con el misterio de la cruz, es el mismo que nos dice, fíjense si no tiene autoridad, justificación, si no tiene autoridad. Es el mismo que nos dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Vaya si no lo es. Y es un Dios, y vaya si no tiene todo el justificativo y la autoridad de ser Dios. Dios y ser humano a la vez. Porque no abusó de ser Dios con nosotros. Se solidarizó con el género humano, con cada uno de nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestras faltas, con nuestras debilidades, yendo a la cruz del Calvario. Créanme, quien les habla, no sé si alguno de ustedes comparte, no la tiene tan resuelta el misterio de la cruz, porque hay algunos que se presentan, entre comillas, hablando de lo glorioso de la cruz de Cristo, con una visión errada de un triunfalismo extremo. Cuidado, no confundir lo triunfante de Cristo sobre la muerte con un triunfalismo. Son dos cosas distintas. Claro, Jesús mismo lo dice, al tercer día
resucitaré. Después de ser condenado, maltratado, rogado. La cruz era para los condenados de forma de la más severa de todas las muertes capitales, las más vergonzantes que un delincuente puede tener. Había otras clases de pena. Los romanos copiaron esta pena, es un poco de derecho penal, a los persas. Practicaban esto. Los romanos sacaron muchas cosas de pueblos que conquistaban, eran muy vivos, muy políticos. E imitaron este tipo de pena. Eso era, fíjense, nosotros cuando vemos esto, en la antigüedad el significado era un castigo de lo más vergonzoso que podía haber, para los familiares, ni que hablar. A riesgo también, si uno estuviera con un penado a muerte, a la pena capital, de ser llevado también y tener un penado. Por eso, claro, cuando contemplamos la cruz de Cristo, y algunos la cargan con un triunfalismo extremo, yo diría, no, cuidado. Si es triunfante, sobre la muerte, pero no de un triunfalismo, de un éxito, que a veces no coincide con la fe cristiana de lo que quiere Cristo. Son dos cosas distintas. Me costaría aclararlo, pero yo creo que hay un punto central que lo diferencia. Jesús venció la muerte. Ese es el punto. La muerte en vida, las muertes que hay hoy, que vemos, estamos rodeados por un momento muy difícil de la humanidad. Una cruz o cruces, si ustedes me permiten, que también hoy la humanidad está cargando. Dolorosamente, hay gente que no pudo despedir a sus familiares. Creo que acá no hay. Yo no podría decir gracias a Dios, porque sería no ser leal y sería inhumano, porque parece ser que a veces cuando algunos dan testimonio, gracias a Dios no me pasó lo que le pasó a Gaby. Eso sería egoísmo. No. Nuestro deber es decir, estar al lado de las personas que han perdido familiares. Y además, ustedes fíjense, no pudieron tener un correcto duelo todavía, porque tal vez no pudieron ir al cementerio, no pudieron tener el velatorio, por la situación que se vive, o estar lejos y por haber restricciones no pudieron acercarse a ver a los familiares para condolerse y llevar a la última morada al familiar fallecido. Es muy necesario ese rito. Es como un paso necesario para elaborar el dolor, el duelo. Vaya así. Por eso, insisto, los signos, los milagros, las maravillas y prodigios, pero sobre todo la cruz, es lo que Jesús nos está pidiendo cuando nos dice, síganme. Síganme. Tomen su cruz. ¿Qué cruz es? Porque nosotros no hubiéramos soportado esta cruz. Duro. Y Él sabe que no le vamos a soportar. Pero ¿cuáles cruces sí nosotros llevamos en la vida diaria o tenemos? Que tenemos que reconocer, confesar, me pasa esto. ¿Por qué vienen esas mortificaciones a veces en la vida? ¿Qué significan? Yo recuerdo escuchar hace muchísimos años atrás una conversación. En un negocio, no recuerdo de qué rubro, yo creo ropa, pero puedo fallar, entonces no es el tema, no es el eje. La persona tenía muchas dudas en la fe, no podía creer. Y explicaba por qué existe el dolor. No puede ser traducido, es incompatible tener una creencia con el dolor. O es una es otra.
es la gran cuestión que tenemos muchas veces que explicar. Y no es tan sencillo, créanme, hablar de fe, pero también hablar de dolor. Pero ¿cómo? Ustedes que tienen fe están contentos de creer, pero fíjense el dolor de la gente. Es que Jesús se conmovió teniendo la muerte en cruz. Nos mostró ese camino. Y alguien intentaba explicar, yo creo que es una analogía muy imperfecta, no es correcta, a la luz de muchas explicaciones, pero la voy a usar. Trataba de contestarle de esta manera como argumento a favor de creer. Mira, cuando se hace un edificio, una obra, vos sabés que está calculado por los ingenieros, arquitectos que la proyectan, que en algún momento algún obrero va a tener un perjuicio grande. No sé si es una explicación válida. Sería injusto que en un obrador alguien padezca una situación delicada de lesión en su vida, que después no le permita trabajar, incluso arriesgar y perder la vida, si no hay condiciones laborales adecuadas, como arnés, cajas de seguridad, etcétera, que de los controles que se hacen a los obradores y a donde se ejecutan esta clase de proyecciones como propiedad horizontal y otros tipos de edificaciones, que no pueden estar en las condiciones laborales mínimas. Por eso no sé si es una explicación válida. Pero insisto, a nosotros como cristianos también nos sucede que ese misterio de la cruz a veces lo perdemos de vista y también decaemos en la fe y entramos en debilidad. ¿Por qué me pasó esto? Yo programé, entre comillas, ser feliz en la vida y me encontré con esto. ¿Qué pasó? Que tenía este anhelo, esta esperanza, se me truncó. ¿Y ahora qué hago? Casi como culpando a Dios. ¿Nos ha pasado? ¿Cuántas veces? Sí. ¿Cuántas veces no entendimos algo? Porque pensábamos que eran milagros, signos y prodigios y maravillas, como cierto corriente de la fe cristiana y de algunos evangélicos que pregonan ese tipo de evangelio. Pero acá yo leo otra cosa. El que quiera seguirme, tome su cruz. A la cruz. No es cualquier cosa. Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Es difícil. ¿Nos puede orientar la carta del apóstol Santiago? ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Negarse qué? Que alguien se va a flagelar, se va a cortar para sufrir. ¿Es eso? No. Tampoco. Sería hasta patológico, diría, hacerse un autodaño o lesionarse o autolesionarse por decir que es negarse a sí mismo. No es ahí donde ¿qué nos muestra el apóstol Santiago con respecto a un prójimo? ¿Hermano o hermana? Fíjense, es inclusivo el apóstol Santiago. Está traducido bien, se nota que el original estaba hermano, hermana. Si tiene una necesidad puntual, ¿qué sería el negarse a sí mismo ahí? ¿Ayudarlo? ¿Cuántas veces nuestro egoísmo, el no negarnos a nosotros mismos, nos hace inclinar con los deseos, aún los deseos más bajos? Aún deseos que no son leales para con otra persona, hacen daño a otra persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Eso es negarse muchas veces a sí mismo, ayudar a otros, porque tal vez nosotros tenemos algo y como diría alguien del siglo pasado, hay que dar hasta que duela. Duele, ¿no? ¿Duele el dolor? Por ahí va nuestro espíritu egoísta, negar a veces nuestra inclinación
al egoísmo, a los deseos que no van ni conducen a la ayuda de otro, porque está muy bien desear, todos deseamos algo. El hablar con otros es desear, pero qué bueno es desear poder ayudarlo, estar con otro que necesite de mi palabra, o que me coche un poco la boca y estar al lado de él. Porque a veces hacemos que la boca hace bien. Por algo tenemos dos oídos de la boca y estar al lado de otro. Necesita mi orientación, aunque más no sea que me calle la boca y considero estar al lado de él. O si viene y me pregunta algo y necesita orientación, palabras justas. Eso es negarse a sí mismo. Parece más complicado, ¿no? Pero no es tanto. Por ahí nos orienta el Evangelio de Cristo, a negar nuestro egoísmo, nuestros deseos que no conducen a nada, que nos autodestruyen. Cuando sé que mi deseo autodestruye la vida de otro, eso no es un correcto deseo. ¿Cuáles son los deseos que ayudan a otras personas? ¿No es negarse a sí mismo? Los deseos que construyen deberían decirse hoy la prédica, deberíamos tener un título. Los deseos que construyen. No está mal tener deseos, pero combinémoslo en esta ecuación. Si no nos negamos a nosotros mismos con el deseo, algo está pasando. Cuando uno incursiona en el mundo de la psicología, los que están en esta disciplina tan importante, que fue uno de los descubrimientos de la humanidad más grandes, que el ser humano tiene un inconsciente. Y que no pocas veces, no digo determina, pero sí condiciona al ser humano. Y depende qué estadio hemos tenido en nuestra vida humana, alguna dificultad, va a enfocar el que está haciendo la terapéutica, justamente va a orientar la manera de encauzar a la persona. Depende el contexto que ha vivido, por eso cada persona es un contexto. No sé si decir como la propaganda de telefonía móvil celular, cada persona es un mundo, pero... Y ahí va a tener que reencauzar la vida de la persona con el diálogo, con la terapéutica, el habla, el lenguaje, habla y lenguaje adecuado, para redescubrir dónde está, en qué punto se quedó. Por eso está comprobado que hay personas que tienen un deseo desenfrenado, quieren compensar inconscientemente todo lo que en algún momento se les tocó. Aprender eso es negarse a sí mismo. Claro, ahí tenemos que redescubrir. Por eso, como decía un gran filósofo de la antigüedad, conócete a ti mismo primero, que no es ni más ni menos la máxima de Jesús. Negate a vos mismo, descubrite por dónde van tus deseos, por dónde va tu cruz, aprender de vos mismo para un buen seguimiento de Cristo. Por eso es importante no aislarse y estar conectado con la realidad. Porque si nos desconectamos con la misma, es como que nos afirmamos a nosotros mismos cuando Jesús nos pide lo contrario, negarnos. Negar nuestros bajos instintos, nuestros deseos que no conducen a nada, que destruyen, me destruyen y destruyen a otros. Tengo temor de perder algo, las falsas seguridades. Hemos tejido una falsa seguridad de eso. ¿Cuál es la falsa seguridad que tenemos? ¿Cuál es nuestro orgullo? La falsa seguridad. Es la más común, la más escondida. Todo ser humano la tiene. Y sí, el falso orgullo. El falso yo. Cuando nuestro yo debería estar equilibrado por el yo de Cristo. Nuestro ser equilibrado. Por eso las falsas seguridades a veces que apelan la sociedad que vivimos hoy. Ustedes fíjense, hagan un paneo
un paneo, o mejor dicho, una estadística de las propagandas que escuchan por radio y por televisión. Cómo apelan a las falsas seguridades. El cuerpo, un falso bienestar. Un cuerpo, imagínense cuál cuerpo es el que está más difundido como especial, como correcto. Entra mucho por nuestro sentido. Rápido, sin mucha mediación ni interpretación. ¡Tac! Entra y se aloja en la mente. Y después cuando compramos algo, está gobernado por eso que se nos dictaminó sin querer. Y entró. Una falsa seguridad. No es propiamente lo que nos pide Cristo, la falsa seguridad que nos rodea. Hoy vamos a distinguir la verdadera seguridad que nos trae nuestro Señor. Y no las inseguridades, que son las falsas seguridades a las cuales este mundo nos está llamando constantemente. Vengan. ¿Saben qué es lo que es penoso? Que hay iglesias evangélicas cristianas que también entraron en esta falsa seguridad. Confiar no en Cristo, en otras cosas que... Cuidado con eso. El espíritu de este mundo. Eso es lo que nos pide Cristo. Cuidado, no confundirnos con otras cosas, que a veces nos confundimos. Sí, porque apelamos a una falsa salvación. Es cierto. En los tiempos de Cristo o posteriormente surgió un pensamiento religioso que entró en la iglesia en las comunidades primitivas. Hablaban de que Jesús era un ser tan excelso, tan elevado, que jamás pudo venir en cuerpo, jamás sufrió verdaderamente. Si lo veían era porque en realidad no era, él era como un espíritu, algo como un ángel muy elevado, pero jamás estuvo en un cuerpo en carne, jamás sufrió, jamás padeció, jamás tuvo sed. Y se filtró mucho y vemos algunas cartas tardías del Nuevo Testamento que están reflejando ese momento que estaba viviendo la iglesia cristiana. Y uno de los apóstoles llega a decir: el que niega que Jesús vino en cuerpo verdaderamente es un mentiroso. Negaban que Jesús había sufrido, negaban que Jesús sufrió en la cruz, negaban todo eso. Y a veces hay hermanos cristianos que cuando practican una fe con un triunfalismo extremo, dan la sensación que están dando a Jesús de este estilo, que fue un espíritu, no que fue un ser humano completo. Ese es un gran pecado a veces que tenemos. Y con el tipo de evangelio que practicamos, estamos diciendo eso. Es un evangelio, como decíamos el domingo pasado, sin los pies en la tierra. Si Jesús nos invita al llamamiento porque tenemos los pies en la tierra, peregrinamos con los pies en la tierra, en este momento deberíamos tener el objetivo de la meta clara. Síganme. Es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. La verdadera seguridad nuestra, más allá de que hay muchas cosas que nos rodean, son puro misterio, la vida misma. ¿Para qué estoy? ¿Por qué nací? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cuántas preguntas? ¿Qué pasa si fallece fulano o mengano? ¿Qué nos pasa cuando a nuestro alrededor hay muerte? O hay muerte en vida de un familiar nuestro porque algo le pasó grave y nosotros padecemos algo. ¿Qué nos sucede? Se nos viene la puntería abajo, ¿no? Se nos mueve todo lo que tenemos abajo, nos mareamos. Y ahí la fe empieza a actuar. Señor, ayúdame en este momento. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Cuando me sentía seguro por esto, pero ahora me tengo que sentir seguro siguiendo a ti. Está muy bien
ayudar a un familiar o estar al lado de un familiar nuestro. Todos los necesitamos en algún momento de la vida, guía de otra persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Hasta la vida en la fe. Cuando muere un pastor, y ya no está más, o no está más fulano o mengano, si bien no murió pero no está más, por esto, es como sentimos que nos falta algo. Hace muchos años atrás escuché a un psicólogo comentar que cuando falleció fue un hijo Perón. Algunos de ustedes recordarán, si vivían en aquellas épocas, algunos sí de ustedes, yo era pequeño, 4 años. Sí recuerdo mucho dolor y llanto alrededor. En algunos círculos psicológicos, como temas principales después del fallecimiento, hablaban de la falta del padre. Fíjense qué inconsciente, como que se murió un padre. Cuando se muere algo alrededor de nuestro, como que empezamos a flaquear, algo nos falta, como que hasta la fe en nuestra vida queda descarriada, como que le falta algo, y reconducir nuestra vida en cuesta. Díganmelo si no es así. Familiar, en la vida de la iglesia, comunidad eclesiástica, en la vida laboral, a veces no ha pasado, no está más cuidado. La cruz de Cristo viene a nuestra memoria y decimos, los milagros no vienen en la cruz. Más allá que demostraban el poder de Cristo. Los milagros, prodigios, señales. La cruz de Cristo viene a nuestra memoria y hacemos el poder de la entrega de Cristo. Ese es el camino. Vuelvo a insistir, Jesús no nos pide que vayamos a esa cruz. Es realista. Por eso Él es capaz de decirnos, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Que en el día de hoy podamos reflexionar sobre lo que significa para nosotros seguir a Cristo, la cruz de Cristo, y que sí verdaderamente seguirlo a Él nos hace tener la mochila más ligera, la carga más ligera y el yugo más fácil. Que así sea. Cada uno confesamos las faltas, venimos como pecadores a participar de la cena del Señor por gracia, manifestar cuerpo y sangre representados simbólicamente aquí por el pan y el vino. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió. Este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. La paz, la paz. Hacemos la rogativa final. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes. Amén. Pueden ir en paz a vuestros hogares. El culto ha terminado el día de hoy. Que puedan pasar un buen domingo. Dios los bendiga. Bendiciones.